Teleamazonas presenta 24 horas con Liz Palareso y María Gracia Acosta. Amigos, muy buenas tardes. Aquí empezamos con la información. El presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, acudió al Consejo de Participación Ciudadana para exponer sus retos en su nuevo cargo. A esta hora el contacto es con Daniela Valencia, quien estuvo en la sesión. Hola Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras en estudio, amigos televidentes. Efectivamente, 2 días después de que Wilman Terán fue designado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, él acudió a esta entidad en un acto simbólico. Allí dijo que no decepcionará a la función judicial y que se esperan varios cambios. Nosotros les hemos preparado un reportaje al respecto. Veamos. En medio de aplausos y acompañado por el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, fue como ingresó el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, a la sala de sesiones del Consejo de Participación Ciudadana. 2 días después de haber sido designado por este organismo, por primera vez tomó la palabra. Allí aseguró que se debe a la ciudadanía y que no la defraudará. Pero no es un reto, es una misión. La misión constituye y radica en estabilizar el país a través del tercer poder del Estado, que es la función judicial. Ante la presencia de los máximos representantes de la función judicial, el nuevo presidente firmó un acta simbólica de compromiso con la ciudadanía, documento que contiene los pilares de su plan de trabajo, como modernización del sistema de justicia, gestión de escuelas de capacitación y transparencia de la función judicial. Estamos seguros que su gestión corresponderá con ética, con transparencia, con oportunidad a una justicia nueva, a una justicia que garantice independencia y seguridad para nuestro país. Por su parte, los consejeros de participación recordaron que no pudieron escuchar la exposición de Terán de forma presencial, pues no era viable retroceder el proceso de designación. Sin embargo, aclararon que al revisar su documentación y plan de trabajo, no les quedó duda de su capacidad e hicieron varios pedidos. También pido que no se olviden de las instalaciones judiciales y sobre todo a nuestros colegas abogados en el libre ejercicio de la profesión, que realmente viven un calvario diario buscando que se les dé justicia a sus clientes. También es cierto que existe una solicitud expresa de la ciudadanía, doctor Wilman, para que quienes provean de justicia no solamente lo hagan desde la parte o conocimiento técnico, sino que también se sensibilice y se humanice a todos los proveedores de justicia. La designación de Wilman Terán pone fin a un año de polémicas en el Consejo de la Judicatura, pues legalmente queda conformado el órgano de gobierno, administración y disciplina de la función judicial. Este acto simbólico se da a horas de que Wilman Terán sea posesionado ante la Asamblea Nacional como el nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Pues recordemos que esta sesión en el Pleno está convocada mañana a las 10 horas. Es lo que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios. Una excelente tarde. Igual para ti, Daniela. Muchísimas gracias por ese reporte. El artículo 129 de la Constitución de la República establece el mecanismo para seguir un juicio político al presidente de la República y eso no solo depende de la Asamblea. Andrea Samaniego nos cuenta que requiere de un dictamen de la Corte Constitucional. Pese a que la intención de llevar a Lazo a un juicio político está presente en la comisión que investiga el caso Encuentro, hay varios indicios que apuntan para el juicio político para el señor presidente. Es importante revisar el artículo 129 de la Constitución, en donde hay 3 razones por las cuales se puede llevar a juicio político al presidente del país. El primero, por delitos contra la seguridad del Estado. El segundo, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Y el tercero, por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro u homicidio por razones políticas o de conciencia. Según esta legisladora, una de las razones para el juicio tiene que ver con que supuestamente Lazo habría recibido dinero para su campaña presidencial. No se ajustaría la causal tomando en cuenta que esto fue antes de la posesión en su calidad de presidente de la República. Aún así, si la recomendación de la comisión es ir por un juicio político, este debe cumplir con un paso adicional según la Constitución. Establece como un requisito previo que la Corte Constitucional haga un control de la admisibilidad de esta solicitud de juicio político y ver si es que en efecto
los hechos que se están alegando se subsumen a la causal que está prevista en la Constitución. Es decir, el juicio no depende de los asambleístas, sino de cómo se plantee y del análisis que haga la Corte Constitucional. Por esta razón, esta vía tiene complicaciones para quienes impulsan un posible proceso en contra de Lasso. Queda el 130 de la Constitución, que ya fue aplicado en junio pasado y que no hubo los votos para la destitución directa. La Constitución nos indica que este procedimiento se lo puede activar una sola vez dentro de los 3 primeros años del periodo legislativo. En ese sentido, una vez que ya ha sido utilizado por la Asamblea Nacional, ya no podría aplicarse. Lo que queda ahora es esperar que se active la muerte cruzada. Este mecanismo únicamente lo tiene Lasso, pero por ahora ha dicho que no lo va a aplicar. Y en cadena nacional, el presidente de la República, Guillermo Lasso, hizo fuertes acusaciones. Aseguró que hay instituciones del Estado y un medio digital que buscan desestabilizar a su gobierno. El primer mandatario además negó que haya una red de corrupción y defendió a su cuñado. Diana Monroy con el reporte. Fueron 15 minutos de cadena nacional. El presidente Guillermo Lasso comenzó refiriéndose a las acusaciones que apuntan a una supuesta estructura de corrupción en su gobierno y a vínculos de personas cercanas a su cuñado con mafias. Puedo decirles sin vacilación alguna que este gobierno es un gobierno honesto. No existe una trama, red ni estructura de corrupción. Pero el primer mandatario no cuestionó únicamente al medio de comunicación digital La Posta, quien publicó las acusaciones. Fue más allá. Instituciones del Estado estaban más preocupadas de 37 policías que de proteger la seguridad de ustedes, los ciudadanos. Se refiere a la Fiscalía y no dejó fuera a los jueces. Algunas instituciones y este medio digital les interesa el caos, que se mantenga el Ecuador de los corruptos, los narcotraficantes. Lo que también hizo el primer mandatario fue, una vez más, defender a su cuñado Danilo Carrera. Reconozco que mi cuñado pudo no haber tenido suficiente suspicacia para detectar a gente deshonesta que quería utilizarlo. Pero nunca, escúchenme bien, nunca nadie de mi familia ha participado de mi gobierno. El medio digital La Posta, además de revelar el caso El Gran Padrino, por el que se abrió una investigación que avanza en Fiscalía y otro proceso que avanza en la Asamblea. En días pasados habló de supuestos nexos de Rubén Cherres, amigo del cuñado de Guillermo Lasso, con la mafia albanesa, tras revelar un informe de la policía que fue archivado. Gobernar este país con el ataque de narcotraficantes, terroristas, crimen organizado y terroristas mediáticos es tarea titánica. Según el presidente, está dispuesto a dar batalla contra aquellos que quieran violar la libertad de expresión. Su ministro de Gobierno aseguró que se trata de una batalla conceptual, que no fue una amenaza. El presidente de la Corte Nacional de Justicia reaccionó a lo dicho por el presidente de la República respecto de la actuación de los jueces. Él asegura que no se puede generalizar. Y además, como nos cuenta María Gracia Acosta, se refirió a los temas que tiene pendiente el Consejo de la Judicatura. El presidente de la Corte Nacional habló acerca de las expresiones del primer mandatario sobre los jueces y dijo su posición jurídica. Cada juez es responsable de sus decisiones. Y lo que yo puedo decir en términos generales, reiterar, de que no debe generalizarse el sistema de justicia. Si es que hay casos particulares, cabalmente, individualizarlos y sancionar si es que existen responsabilidades. Además, explicó a su criterio qué correcciones deberían efectuarse para garantizar una mejor aplicación de la justicia. Nosotros consideramos que puede haber 2 ámbitos en el que haya que hacer correcciones. Uno puede ser, en efecto, si es que hay conductas irregulares que no se puede generalizar, que tiene que particularizarse y sancionarse en el marco del derecho. Los jueces nos corresponde aplicar las leyes y hay normas que no se compadecen con la realidad social, pero es necesario modificarlas. Iván Saquicela recordó respecto del nombramiento del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura, que fue la primera vez que el Pleno de la Corte seleccionó los nombres y recordó qué temas tiene pendiente resolver el Consejo. Hay que recuperar la confianza en la justicia,
están pendientes la evaluación a jueces, a fiscales, el nombramiento de nuevos jueces, fiscales, defensores públicos. Creería que debemos buscar modernizar el sistema de justicia, verbigracia, el expediente electrónico. Necesitamos un sistema de justicia más cercano a la gente. Esto lo dijo en el marco de la entrega por parte de organizaciones de mujeres de reformas al COIP. Revisando estos temas que para nosotros son de suma importancia, porque era urgente, se hace urgente el de poner en concordancia entre el COIP y la LOIP. El diálogo y construcción colectiva va a ser puesto en conocimiento del Pleno de la Corte Nacional y el Pleno lo asumiría como proyecto de ley y allí presentamos a la Asamblea Nacional. Para esto, ellas fueron también recibidas por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia y explicaron a los magistrados las necesidades de reforma en medio de la colaboración de justicia abierta. La libertad de alias JR, segundo el mando de los choneros, provoca un nuevo cruce de acusaciones entre la función judicial y el Ejecutivo. Carlos Acoto nos cuenta que tras su liberación se reportó un enfrentamiento entre la policía y sujetos armados que pertenecerían al anillo de seguridad de alias JR. ¡Al piso! Advertidos ya por el enfrentamiento que se produjo la última vez que el segundo al mando de los choneros salió en libertad. La policía desplegó un operativo en las inmediaciones de la cárcel regional del Guayas. Requisaron vehículos de forma aleatoria, pero los ocupantes de uno pusieron resistencia y atacaron al personal de inteligencia. Se emprendió una persecución que terminó en Petrillo, donde se detuvo a un sujeto. Al menos 4 huyeron entre los matorrales. Ocurrió este martes por la noche. Se decomisó el vehículo en el que se movilizaban los sujetos, un fusil y munición de alto calibre. Las huellas del enfrentamiento son visibles en los vehículos de inteligencia de la policía. 2 uniformados resultaron heridos, pero se encuentran estables. Uno de ellos tiene una herida a nivel del brazo derecho, y otro tiene una herida a nivel de la mano izquierda. Se investiga si los atacantes formaban parte del anillo de seguridad de alias JR, cuya liberación genera un nuevo cruce de acusaciones entre el Ejecutivo y la función judicial. La justicia y la Fiscalía han permitido que Junior salga libre. Este miércoles, la presidenta de la Corte Provincial del Guayas y directora encargada de la Judicatura, Fabiola Gallardo, recordó que alias JR accedió a la prelibertad gracias a un informe favorable de casi 300 páginas del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, organismo que responde directamente al Ejecutivo. Agrega que a más de los pronunciamientos públicos del Ejecutivo, la prelibertad de alias JR nunca fue apelada. Y tampoco presentó en forma oportuna pedido de revisión o revocatoria de este beneficio penitenciario cuando fue detenido posteriormente por el delito de tráfico ilícito de armas. Dice que casa adentro investigarán si la prelibertad para alias JR, otorgada hace 2 meses ya, fue concedida cumpliendo el debido proceso. Lo que llama la atención que un juez que estuvo encargado de un despacho conceda de manera inmediata este beneficio de prelibertad. Primero, habría que hacer una revisión en el ámbito administrativo y Fiscalía, en base a una investigación que realice, podrá determinar si existe o no la comisión de un ilícito. Sin embargo, defiende a los magistrados que han otorgado en un caso el sobreseimiento de JR ante un dictamen abstentivo de la Fiscalía y en otro caso la excarcelación frente a un habeas corpus presentado por la defensa de JR, quien dice no afrontaba ya ningún proceso, no había ninguna apelación o revisión en curso y por lo tanto no debía estar detenido. El comandante general de policía Fausto Salinas informó en su cuenta de Twitter que 3 ciudadanos, entre ellos 2 menores de edad, fueron capturados por el asesinato del policía de la DINAPEN, David Bonilla, en la provincia de Esmeraldas. El adulto ha sido investigado por tráfico ilícito de sustancias sujetas a fiscalización, mientras que los niños, conocidos como alias Jeremy y alias Medina, se encuentran aislados. Salinas aseguró que no se permitirá que ningún hecho criminal quede en la impunidad.
Estamos de regreso y les contamos que la Delegación Electoral del Guayas le pedirá al Pleno del CNE una ampliación del plazo para la entrega de resultados de las elecciones 2023. En esta delegación el recuento comenzó el sábado tras la denuncia sobre la existencia de un supuesto centro de cómputo paralelo. El contacto a esta hora es con Luisa María Heredia. Luisa María, muy buenas tardes. Por favor, cuéntanos novedades. ¿Qué tal, compañeros en estudios, amigos televidentes? Muy buenas tardes. En efecto, a esta hora nosotros nos encontramos en el auditorio de la Delegación Provincial Electoral del Guayas, donde, como ustedes pueden observar, aún se trabaja en el recuento de los votos correspondientes al referéndum 2023. El proceso, que inició el fin de semana tras la denuncia de la existencia de un centro de cómputo paralelo dentro de esta delegación, avanza lento. Si bien este martes se terminó ya con el procesamiento de las actas con inconsistencia de autoridades seccionales, así lo informó la tarde de ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, aún faltan por procesar actas con inconsistencias del referéndum, que son la mayor cantidad. Y este 15 de febrero vencen los 10 días de plazo que le da la ley a las delegaciones provinciales electorales para entregar los resultados. Es por eso que la Junta Provincial Electoral, que precisamente sesiona en este espacio, en la mesa que está al fondo de esta sala, pues tiene previsto hoy en la tarde, alrededor de las 6 de la tarde, cuando se reúne el pleno del CNE, solicitarle una ampliación para concluir y entregar los resultados al país. Cabe mencionar que para esta ampliación la norma no establece un plazo específico, lo que significa que el proceso de escrutinio puede extenderse el tiempo que se considere necesario hasta poder concluir con el recuento. Guayas y Esmeraldas son las dos únicas provincias que tienen pendientes todavía, aunque también hay urnas del exterior que no han arribado a territorio nacional hasta la fecha. En cuanto a la investigación abierta por Fiscalía tras la presentación de la denuncia el jueves de la semana anterior sobre el supuesto centro de cómputo paralelo, recientemente personal de la entidad y también del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional hizo el reconocimiento del lugar en el que operaba este supuesto centro de cómputo de actas de escrutinio paralelo. De lo que hemos podido conocer también, y lo propio de la indagación previa, ese espacio está totalmente cerrado al acceso, incluso de los funcionarios de esta delegación al momento. Esa es la información a esta hora desde acá, desde el auditorio de la Delegación Provincial Electoral del Guayas. Continúan ustedes en estudios con más noticias, compañeras. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Luisa María. Muchas gracias por ese reporte desde la Delegación Electoral del Guayas. Y nuevamente los usuarios reclaman por falta de turnos en el registro civil de Guayaquil para obtener sus cédulas de identidad. Vamos a hacer contacto con Luis Alfredo Zúñiga, él está en la avenida 9 de octubre para contarnos. Hola Luis, adelante. Así como están, muy buenas tardes. Sí, efectivamente, las quejas de usuarios han vuelto. Y es que aseguran que no pueden sacar su cédula en el registro civil. Acá en la matriz de la entidad, en el puerto principal, hemos encontrado usuarios que incluso denuncian que no hay material. Veamos el reportaje. Sacar un turno para emisión o renovación de cédulas es sencillo. Se crea un usuario en la página web del registro civil. Se elige la opción del trámite a realizar. Se paga en línea. Finalmente, se agenda un turno y listo. Es así de rápido. O bueno, así debería de ser. Pero hoy no lo es. En redes sociales, usuarios denuncian que no hay turnos. Que en Guayaquil no encuentran espacio para renovar el documento. E incluso algunos que no hay material para la emisión. En la página web del registro civil encontrar un espacio es prácticamente imposible. Lo intentamos, no hay espacio durante todo febrero. Buscamos en Guayaquil, en Quito, en Manta, en Sucumbíos y nada. En las sedes del registro civil se encuentran reclamos de inmediato. Sara también hizo el trámite en línea. Canceló los $16 por renovación, pero no encontró un turno. Yo ya entré al sistema y no hay turno. Entonces, en el transcurso de esto, pues yo me vine acá a verificar. Pues acá se ver si acá encontraba suerte. Exactamente, pero lamentablemente no fue así, pues no hay. En la matriz del registro civil en Guayaquil encontramos a personas que incluso ingresaron, hicieron el proceso, pero salieron sin su cédula. Hizo todo el proceso, pero no le entregaron su cédula. Ajá, es que no hay material. ¿En cuánto tiempo le dijeron que le van a dar? Supuestamente fin de mes. A usuarios les sorprende que en la página web ya no hay espacio para atención, pues al ingresar a las instalaciones dicen, las observan vacías. Debería estar lleno, debería estar colapsado adentro si no hay turnos. Pero entonces está totalmente vacío. Solo en la agencia matriz de Guayaquil se emiten 550 cédulas promedio al día y para las elecciones esa atención se multiplicó. Además se extendieron los horarios, pero hoy es otro panorama. ¿Qué pasó?
Esa es la pregunta. Para mi hijo renovación de cédula, porque él está estudiando y la necesita. Y ahora está atorada con el trámite. Exactamente. ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar para obtener un turno quienes ya pagaron por el trámite? ¿Cuánto deberán esperar quienes llegaron, les tomaron la huella, los datos, pero no le dieron el documento? ¿Qué está pasando? Eso es lo que preguntan los usuarios. Consultamos al registro civil. Nos indicaron que se estaba coordinando un pronunciamiento al respecto, pero hasta el cierre de esta emisión no hubo respuesta. Lo que piden, por supuesto, los usuarios es que se amplíen los turnos, que haya material y atención. Es la información a esta hora. Continúan con más en Estudios. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias por la información. Y desde el Ministerio del Interior se anuncian operativos de control para este feriado de carnaval. Fausto Yepes está en el EQ 911 y nos cuenta que el control iniciará el próximo viernes desde el mediodía. Fausto, buenas tardes, adelante. Sí, gracias. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Cerca de 50,000 policías estarán dispuestos en todo el país para garantizar la seguridad para este feriado de carnaval. Los operativos iniciarán este viernes desde el mediodía. Se trata del feriado más intenso en cuanto a la movilización de turistas a nivel nacional. Les tenemos un informe. Veamos. Habrá libre movilidad y no se ha establecido medidas restrictivas en todo el país para el feriado de carnaval, que se anuncia movilizará a toda la policía en carreteras, plazas, centros comerciales y destinos turísticos. Por lo general, más de 1,5 millones de personas se movilizan, especialmente a zonas de la Sierra Centro, Sierra Norte y Playas. Que salga obviamente de manera responsable. Tenemos que obviamente reactivar la economía del Ecuador. También desde la Agencia Nacional de Tránsito se advierte que habrá controles permanentes de los documentos que habilitan a conductores para manejar y a los vehículos para la circulación. Todos, absolutamente todos, desde el conductor hasta los pasajeros, deben tener puesto el cinturón de seguridad. A toda la ciudadanía, no se puede combinar el alcohol con la conducción. Debemos ser corresponsables todos. Que las carreteras en su gran mayoría están transitables, dice el ministro de Transporte y Obras Públicas, pero que las vías que presentan problemas tendrán la respectiva señalización. Estas son las fechas en las que más turistas se movilizan a nivel nacional. Son también los días en que se aplica una rebaja del impuesto al valor agregado como incentivo al consumo. Ya que la actividad turística articula alrededor de 50 actividades productivas distintas y genera empleo a más de 500,000 personas. En la factura se debería reflejar una reducción de 4 puntos porcentuales sobre el IVA. Esto como una medida para incentivar el consumo. Se espera entonces que el movimiento económico supere los 480 millones de dólares que se registraron en el feriado de carnaval del 2022. Y es que se trata del feriado con mayor movimiento turístico del año y por ello se ha coordinado las acciones con todas las autoridades relacionadas al sector turístico, movilidad y seguridad. Hasta aquí nuestro informe desde el EQ 911. Siguen ustedes con más en los estudios. Amigos, una buena tarde para todos. Igual para ti, Fausto, muchísimas gracias por ese reporte. La Policía Nacional y la Secretaría de Inclusión detallan que existe un incremento preocupante sobre el número de habitantes de calle en Quito, con problemas de adicción, discapacidad y falta de empleo. Paul Coello nos cuenta más en el siguiente reportaje. Desde el 2022 hasta la fecha, varias instituciones municipales y de gobierno han evidenciado un incremento alarmante y preocupante con respecto al tema de los habitantes de calle. Las cifras del 2021 revelan que en la ciudad existían aproximadamente 450 indigentes en Quito. Hasta marzo del 2022 incrementó a 600 y actualmente superan las 1,000 personas. Pero consideramos que ante las últimas situaciones de la crisis mundial y todo esto que viene afectando a todos los países de Latinoamérica, estamos considerando que esta cifra va a ir incrementándose de a poco. Entonces, y es lo que vamos nosotros encontrando y justamente como ustedes evidencian, hay gente que está viviendo bastante en quebradas, están yendo ya a las quebradas, lo que antes no pasaban. Levántate y sal, con las manos de arriba sal. Desde los primeros días de enero, la Policía Nacional y entidades municipales han desalojado aproximadamente a 60 personas que pernoctaban en diferentes quebradas de la ciudad. Las intervenciones se han realizado en las laderas del Machángara, de la Concha Acústica, en cuevas ubicadas en La Recoleta, en parques del sector del Recreo y este miércoles en este campamento ubicado en la parte posterior del terminal terrestre de Quitumbe. Son aquellas personas que venden caramelos en las paradas de las esquinas, limpia parabrisas.
Los funcionarios encargados del monitoreo y acercamiento explican que el incremento en la cifra de habitantes de calle en la ciudad se debe a varios factores. Existen personas que perdieron sus trabajos después de la pandemia y que se dedican al reciclaje y a la venta informal. Hay otro grupo de consumidores de droga y alcohol y otro dedicado a delinquir en estas zonas críticas. Hay bastantes gente extranjera dentro de la población que nosotros tenemos, gente con discapacidades, por lo menos 2 de cada 10 tiene esa problemática. Está entre hombres y mujeres. El objetivo de las autoridades ahora es tratar de limpiar estas zonas y espacios en donde se registra además un incremento delincuencial. No obstante, el Patronato San José está ofreciendo albergues y alimentación para cerrar el círculo con el propósito de que estas personas salgan de ese círculo. Encontramos que hay puntos ya nuevos, entonces esa es la estimación que nosotros vamos considerando. ¿Por qué eligen las quebradas, Milton? Básicamente porque nadie les molesta, nadie les controla, es un espacio abierto donde ellos pueden ingresar a la hora y salir a la hora que ellos dispongan. Sin embargo, este círculo no se logrará cerrar hasta que exista un proceso de rehabilitación público para estas personas que se encuentran condenadas a las adicciones. El 46% de las carreteras del país se encuentran deterioradas. A continuación les damos detalles sobre las condiciones de las vías a propósito del feriado. Para esto ya está con nosotros Diana Monroy. Diana, cuéntanos cuáles son las rutas en las que hay que tomar precauciones. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Creo que es más sencillo de explicar si comenzamos por las vías que se encuentran en buen estado. De los 10.000 kilómetros de carretera vial que existe en el país, solo 1.300 kilómetros de vías, es decir, el 13%, está en muy buen estado y un 40% más en buen estado. De ahí, el resto, el 46%, está en situación regular y 1.800 kilómetros en pésimas condiciones. Estas carreteras están en 12 provincias del país. La mayor cantidad de ellas en Manabí, Azuay, Loja y Napo. Revisemos. La Esmeraldas, Quinindé, la Tacunga, la Maná, Cuenca, Molleturo y la Loja, vía la costa o Loja, Cuenca, son solo ejemplos de la situación de las vías que están en pésimas condiciones. Transitar por la vía Esmeraldas, Quinindé se vuelve situación de riesgo. Está lloviendo porque si no ahí se hacen unos charcos que no dejan pasar a nadie. Como no es iluminada la vía, eso uno viene a velocidad y cuando viene el otro carro del otro carril invadiendo carril, por eso siempre hay accidentes. Por eso. Margen entrar Esmeralda, lo primero que se van llevando es esto. Esta carretera es parte de los 1.868 kilómetros de vías del país que se encuentra en pésimas condiciones. Esto corresponde al 13% de los 10.000 kilómetros de la red vial nacional. La vía La Tacunga-La Maná luce así en Cotopaxi. Esta carretera está parcialmente habilitada. La obra debió entregarse en diciembre. Pero a partir del 10 de marzo ya estaríamos con 2 semanas de anticipación con esta obra completamente terminada. La cuenca Molleturo sigue siendo un problema. Cuenca es uno de los destinos favoritos durante el feriado. La vía tiene una ruta alterna, pero en la Paute Guarumales, Cuenca Limón y Cuenca Pasaje hay deslizamientos. Ya hay derrumbes, comenzó el invierno. Esperemos que el MTOP tenga su equipo caminero para que responda inmediatamente en este feriado que se viene. Vienes a Cuenca, disfrutas espectacularmente el servicio gastronómico, el servicio del hotel, pero al momento del retorno a tu lugar de origen te llevas una de las peores experiencias, lo que pasó anteriormente. Esta es la situación en Loja. En la provincia hay 4 carreteras donde hay deslizamientos y trabajos por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. A estas provincias se le suma Imbabura con 2 vías con problemas: Chimborazo, El Oro, Cañar, Morona, Santiago, Bolívar y Napo. En Manabí, Napo, Loja y Azuay están la mayor cantidad de vías en pésimas condiciones del país, donde el Ministerio de Transporte recomienda tener precauciones. Los turistas mismos, por ejemplo aquí después que cuando los huecos se hagan más grandes, aquí el turismo queda dañado uno tras otro. El ministro de Transporte reconoce la complicada situación. Hoy por hoy nosotros estamos sufriendo esa falta de atención de ese gobierno que construyó y del que vino después que no hizo el mantenimiento. Hoy tengo que hacer una rehabilitación de la vía que me cuesta
$230.000 por kilómetro. Pero ese 18% de vías del país que están en pésimas condiciones es solo parte del problema, pues hay otro 28% que está en condiciones regulares. De los 10.000 kilómetros de la red vial, solo el 13% está en muy buen estado y el 41% en buen estado. Según el Ministerio de Transporte, por estas condiciones, sus equipos van a estar realizando patrullajes ante posibles deslizamientos. Habrá 201 unidades de equipos camineros desplegados, además 244 técnicos y operadores de máquinas listos para los operativos, han dicho desde el Ministerio de Transporte, y 33 patrullas de camino. Si usted va a salir de la ciudad durante el feriado, es importante que tenga esta información. Aquí me despido. Gracias, Dayana, y con esa información es momento de una nueva pausa. Pero enseguida le contamos destrozos en Nueva Zelanda por el paso del ciclón Gabriel. Además, les hacemos una actualización de la situación en Turquía y Siria por el terremoto. Les contamos más al regresar. Seguimos informando y en nuestro segmento Economía para Todos, hoy revisaremos los diferentes precios de alimentos con Vicente Albornoz. Adelante, Vicente. Economía para Todos. Amigos, bienvenidos. Hoy vamos a ver la volatilidad de algunos precios y arrancamos con el índice de precio de la naranja, calculado por el INEC como parte del índice de precios al consumidor. Y la característica principal de este precio es que es tremendamente volátil. Sube y baja, pero con una volatilidad estacional, que típicamente es alto a inicios de año, o sea, en esta época, pero a mediados de año suele ser muy barato. Algo similar, pero no igual, ocurre con las moras. También fruta de estación, volátiles, pero no tanto, caras a mediados de año y baratas a inicio de año. Una volatilidad diferente tiene el ajo, un producto que no es de estación, pero cuyo precio puede dispararse y desplomarse con notable flexibilidad. Finalmente veamos un producto con cero volatilidad, la mortadela, un producto industrializado que varía muy poco su precio, que se necesita una lupa para ver los cambios en 8 años que tenemos aquí de información. En resumen, siempre será una buena época para consumir mortadela. En estos meses el jugo de naranja está caro, el de mora está barato y parece ser una buena época para los ajos y cebollas. Muchas gracias. Economía para Todos. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, la Embajada de Corea en Ecuador y la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones Corpey realizaron el cierre del proyecto de cooperación entre Ecuador y Venezuela denominado Creando Oportunidades de Prosperidad, un plan que inició en el 2020 para apoyar a migrantes venezolanos y ecuatorianos a través de capacitaciones para su inserción en el mercado laboral. Luego de 2 años de labor, el saldo es de 39 talleres realizados con migrantes y empresarios y 800 beneficiarios. Que concede visas de residencia temporal de excepción para ciudadanos venezolanos y forma parte del grupo de contacto internacional sobre Venezuela con otros 13 países como Uruguay y para abordar la crisis de Venezuela. Además, suministra alimentos y refugios a las personas en movilidad humana en colaboración con organismos internacionales como ACNUR y OIM. Así, Ecuador contribuye de muchas maneras a la adaptación e inclusión de los venezolanos, cuyo número pasa de 500.000 personas.
El primer taller sobre prevención de tráfico ilícito de bienes culturales se desarrolló en la Universidad San Francisco de Quito. Este primer encuentro forma parte del plan de acción del acuerdo bilateral firmado en 2019 entre la Embajada de Estados Unidos en Ecuador y la Comisión de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio. Este espacio, que finaliza este viernes, está organizado para capacitar a 27 servidores públicos de entidades asociadas con el tráfico de bienes del país. De estos artefactos. Hoy en MasterChef. Van a utilizar técnicas ancestrales de cocción. Cada vez se pone más raro esto. Van a tener que cocinar para 7 comensales. Si llega a ganar, se salvan el que tiene el delantal negro. Voy a estar en el top 10. No van a contar con electricidad en sus estaciones. ¿Usted cree que estoy jugando con usted o qué? Sara, recuerda que eres un ser de luz. De ahora en adelante serán retos de eliminación. Los platos fuertes. Uy, Diosito. El equipo ganador de este reto de campo es el equipo... ¿Otra vez perder reto de campo? Hoy, 9 de la noche.